Bien, seguimos en vivo en este momento, tal cual se lo había anunciado al inicio de este programa. Tendríamos voces autorizadas, invitados especiales que nos permitirían desde su mirada entender lo que sucede hoy en Venezuela y cómo prosigue la situación. Vamos a establecer un contacto con la ex vicepresidenta, periodo 2018-2022 de Colombia. Es Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta. ¿Cómo está? Bienvenida una vez más a la señal de DNews para América Latina. Muy contenta de estar acá con ustedes, muchas gracias y obviamente pues muy preocupada frente a esta situación. Creo que lo de esta tarde pues era relativamente predecible. Creo que había países que sabíamos que iban a estar priorizando el interés de su amigo, pero hay algunos que sorprenden. De todas maneras, sí creo que esto deja la situación internacional en un punto en donde todo está bloqueado y hay que desbloquear. Y hay que desbloquear porque realmente entre más pasa el tiempo, más aumenta la tensión y la represión en Venezuela. Lo que hemos visto en estos días es terrible. La cantidad de muertos ya, jóvenes detenidos y gente desaparecida. Me decían hace un rato alguien en Venezuela que muchachos de una universidad pública que tenían la orden de votar por Maduro y pues bueno, en las actas de esa mesa o algo así, los votos estaban por el mundo, pues han sacado a esos muchachos de su casa y no se sabe dónde están. Es una represión brutal la que estamos viendo en Venezuela y este bloqueo de la tarde, pues es muy frustrante. Yo creo que siempre el representante de un país ante esos organismos internacionales debe actuar, claro, de acuerdo con la línea de su gobierno, pero también con su íntima convicción. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el caso de Colombia, para hablar de lo propio. Sí. El embajador era antes un magistrado de la Corte Constitucional. Como magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, votó en contra de la reelección hace unos años porque consideraba que eso violaba el principio fundamental de la alternancia en el poder. Y hoy lo vemos entonces en contra de la resolución de la OEA. Esto nos muestra realmente tantas contradicciones y nos muestra desafortunadamente que aquí sí hay una estrategia de un grupo de países de consolidar eso que han estado haciendo en el Foro de Sao Paulo, en el Foro de Puebla, y tenemos que estar alertas. Los demócratas de América Latina debemos estar alertas frente a lo que están organizando y a lo que está sucediendo. En otra oportunidad, señora ex vicepresidenta, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que la OEA solo servía para darle impunidad a los que ejercían y realizaban crímenes. ¿Usted está de acuerdo con lo que en su momento dijo el presidente de El Salvador? Es decir, partiendo de esa premisa, ¿se podía esperar que este iba a ser el resultado tras esa reunión que todavía prevalece? Yo realmente creo que estos organismos internacionales están todos necesitando una reingeniería de fondo y yo creo que de pronto, no sé, hay algunos que hay que replantear muy de fondo, porque lo que se ha vuelto es un sitio de debates estériles sin que se avance en la solución de los problemas. Lo hemos visto con Naciones Unidas, lo hemos visto en la OEA desde hace rato. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la OEA era una organización vital que Sí. aportaba a la agenda de integración americana, porque era no solamente Latinoamérica, sino era Estados Unidos, Canadá, la integración de estos 32 países. Pero eso ha perdido, totalmente ha perdido ese sentido. Creo que en la medida que ha venido toda esta polarización en América Latina, derivada de ese foro de Sao Paulo, del foro de Puebla, pues todo esto se refleja también en la OEA. Y es muy difícil en este momento lograr las reformas que se requieren porque siempre va a haber un número de votos que trancan las reformas. Pero uno debería poder realmente hacer reformas que permita que determinadas decisiones o resoluciones se adopten con una mayoría simple. No sé, la mitad, la Claro. mayoría de los votos. Fíjese que hoy, al tener 17 votos a favor, 11 neutros, 11 que ya se abstuvieron Sí. y 5 que se retiraron, pues quedamos con una diferencia de un voto y uno dice, pues si no hubiera la mayoría calificada, hubiera pasado la resolución. Pero también creo que lo que está pasando en estos organismos es que hay demasiados intereses políticos y hay muchas conveniencias.
Y por ejemplo, en el caso de los presidentes, que uno sabe la importancia que tiene México, la que tiene Brasil, la que tiene Colombia, sin ir Sí, muy lejos, pues allí no vimos actuar a los estadistas. Es que los estadistas son los que piensan y deciden en función de la conveniencia de sus naciones, de sus países. Acá lo que vimos hoy es que decidieron y mandaron la razón a través de sus embajadores en función de lo que a ellos les gusta más, en función de lo que ellos quieren priorizar, que es una visión totalmente retrógrada, absolutamente ineficiente, sí, totalmente realmente retrasada sobre lo que se requiere para lograr el desarrollo de nuestro hemisferio, el progreso, la generación de sí, empleos, el cierre de brechas. Estos tres señores están pensando que la pobreza se acaba a punto de subsidios. No, no se acaba a punto de subsidios. Lo que sí se acaba es la dignidad de la gente, porque claro. son tres mandatarios a los que les encanta tener al pueblo aquí, en la mano, comiendo de la mano, en lugar de decirle a la gente acá, y es que trabajar, generar empleos, generar empresas, ser emprendedores, facilitamos la educación, facilitamos la financiación, pero todo el mundo tiene que estar buscando cómo trabajar. ¿Qué pasa cuando dan tantas dádivas? Lo que hacen Claro, es controlar a la gente, sí, y eso señor. fue lo que vimos que primó esta tarde. Todos esos que tienen esa visión trasnochada, totalmente ineficiente, totalmente retrasada sobre lo que debería ser hoy por hoy el papel de América Latina, pues le están haciendo un gran daño, no solamente a la OEA como un foro de discusión, de consensos, de progreso para todos, sino también están haciendo mucho daño cada uno a sus naciones. Sin En duda. el caso de Colombia, para tomar otra vez el ejemplo, es increíble. Colombia es el país que mayor frontera tiene con Venezuela. Sí, Nosotros hemos absorbido ya más de 3 millones, posiblemente 3,5 millones de venezolanos. Una nueva estampida, un nuevo éxodo de venezolanos si llega a consolidarse la dictadura en Venezuela, al primero que golpea es a sin Colombia. duda Es alguna. un país que se ha empobrecido desde la pandemia con todo lo que ha pasado. Nuestro país hoy está con una tasa de desempleo de 2 dígitos, con un freno en la inversión muy grande por Sí, falta de confianza en este gobierno. vicepresidenta. Entonces, ¿de dónde sacaría Gustavo Petro recursos para absorber 1 millón más o 2 millones más o 3 millones más? Entonces, fíjese Claro. que es un tema de cuál es el interés nacional. El interés nacional Allí, es que ojalá haya democracia allá para que la gente tenga allá posibilidades de trabajo, de progreso. Pero en claro, segundo lugar, esto afecta terriblemente la seguridad, porque detrás de los migrantes también han venido los delincuentes. Ese claro, tren de Aragua, que se ha expandido por toda la región, que tiene presencia ya en más de 9 países, es una amenaza para la seguridad de América Latina y también para la estabilidad. Y es inclusive una claro. amenaza para Estados Unidos. Ya Sí, está presente en Estados Unidos y sí, son criminales de la peor condición, que hacen arreglo con toda clase de mafias, sí, que están metidos en el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas. Todo eso es lo que hacen ellos. sí. Entonces, el tema de qué pasa si se atornilla la dictadura de Venezuela es totalmente delicado, y lo que han hecho estos mandatarios es priorizar su amigo, priorizar su visión política, ideológica, trasnochada, priorizar eso por encima del interés de sus Claro. naciones, y eso claramente es lo que escogió hoy el presidente de Colombia. Sí, vicepresidenta, usted bien lo decía y esto me permite llevarlo directamente a al cierre de la convención republicana cuando Donald Trump en el discurso que era netamente direccionado a los Estados Unidos mencionaba a Venezuela y dijo, hoy Venezuela es el país más seguro del mundo, no por las estrategias del país, sino porque huyeron los ciudadanos de a pie, el ciudadano común, pero también con ellos los criminales. Y usted también bien decía, Colombia es el primer país de Latinoamérica que ha recibido más venezolanos y en tercer lugar está Brasil. Entonces ahora le pregunto a usted, y con esto no le quito más de su tiempo, vicepresidenta, ¿a qué cree usted que se debe que hoy debería, piensa uno, el más interesado en que haya una democracia, una transparencia en las elecciones en Venezuela sea Gustavo Petro? ¿Por qué no decir
Es decir, estar en apoyo a que se haga un recuento transparente. Es decir, ¿cuál es el interés de Gustavo Petro en mantenerse políticamente correcto ante esta situación? Su interés es apoyar a su amigo. Su interés es aupar un régimen que a él le gusta y que él quisiera que Colombia se pareciera a lo que han hecho de Venezuela. Él quisiera que Colombia se parezca a eso. Han hecho un desastre rompiendo las instituciones, destruyendo la riqueza, acabando la economía, generando una dependencia totalmente enfermiza de unas limosnas, que es lo que le da el Estado a los venezolanos. Eso creo yo que es la principal razón, es apoyar a un hermano carnal que desde el punto de vista político representan exactamente lo mismo. Es el poder por el poder, es la ambición, es el querer mandar, es el querer desquitarse de quién sabe cuántos resentimientos tendrán desde que nacieron, y todo eso acumulado se lo quieren cobrar a ese país y al nuestro, desafortunadamente. Yo creo que esa es la única explicación. Acá no hay nada más sofisticado que eso, y por eso se juntan en el foro de Sao Paulo, por eso se juntan en el foro de Puebla, y lo que están haciendo entonces esos partidos trasnochados, disque progresistas, lo único que les interesa es la destrucción de la sociedad. Ahora, en cuanto al presidente Trump que usted decía, yo creo que efectivamente él mencionó el tema de la delincuencia, pero tampoco uno puede caer en la injusticia de decir que es que la delincuencia en Estados Unidos es culpa de los venezolanos. Claro. No, el deterioro de la seguridad en todas partes es falta de una política de seguridad en los países. Sí hay un tren de Aragua que se ha extendido por todos lados, por el narcotráfico, por el tráfico de personas, etcétera. Pero también yo creo que es muy importante señalar, es que a Estados Unidos le ha faltado visión, le ha faltado estrategia para tener una integración más profunda con América Latina. Nadie le pide a Estados Unidos plata regalada, Claro. pero Estados Unidos hace años ha debido influir ante el Banco Mundial, ante las multilaterales, para que hubiera recursos de financiación blandos a largo plazo para invertir en toda América Latina, en infraestructura, puertos, ferrocarriles, zonas económicas especiales, zonas francas, centros de producción, todo ese nearshoring de cuando trajeron la inversión de China. Pero lamentablemente en eso el liderazgo de Estados Unidos ha sido muy pobre durante ya varios años. Yo recuerdo que la última estrategia que uno vio seria frente a América Latina la tuvo Bill Clinton, Claro. cuando tuvo un delegado especial para las Américas. Después con el presidente Bush vimos que había un interés, una mayor conciencia, de pronto no con todos los países, pero lo había. Pero después de eso hemos visto total desinterés, absoluta ignorancia, yo diría que hasta indolencia. Sí. Entonces eso le está pasando la cuenta a toda la región, pero también al propio Estados Unidos, Claro. porque el dolor que tiene hoy Estados Unidos con la migración es la consecuencia del dolor que hay en todos estos países, porque hay desempleo, porque no hay desarrollo, porque el mercado está cerrado. Muchas veces el mercado de Estados Unidos está cerrado a las exportaciones de nuestros países. Entonces ha habido una falta total de interés por integrar las Américas de manera productiva, generando riqueza, generando empleos, porque es la única manera en que la gente se Sí. quedaría en su país. Pero si a eso le sumamos el daño de una dictadura, lo que estamos viendo nosotros, Venezuela, Nicaragua, Cuba, allá quieren llevar a Colombia. Claro. Y eso es lo que Estados Unidos también debe tener presente dentro de su liderazgo de hoy, dentro de 5 años y dentro de 10 años. ¿Cuáles son los escenarios y cuáles son los riesgos que tenemos todos, pero que también lo tiene el propio Estados Unidos? Claro. Es que acá con Estado de Derecho, con inversión, con generación de riqueza, con estímulos a la inversión y al desarrollo empresarial, todo el mundo querría quedarse en su Claro. país, en lugar de estar buscando cómo se ubica en un Sí. país ajeno. Entonces acá hay fallas de todos los lados, pero no es solamente por cuenta de Venezuela que hay delincuencia en América Latina. Vicepresidenta, de manera muy, pero muy breve, última pregunta. ¿Cree usted que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pudieran ir presos después de que se anunciara así por parte del gobierno? Totalmente. Yo creo que el régimen de Maduro está dispuesto a cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa. Fíjese usted que 3 días antes de la elección le cortaron las llantas del vehículo en que se movilizaba María Corina. O sea, tan burdo
como burdo fue el robo del resultado de las urnas. Fíjese que hoy son tan absolutamente descarados que entonces están diciendo que ya tenemos las actas y ni siquiera fueron capaces de presentar el segundo informe que estaban pendientes de entregar hoy. Claro. Ellos son capaces de lo que sea y sí creo que hay riesgo de que los capturen y quién sabe si tienen riesgos mayores. Por eso la comunidad internacional tiene que estar muy atenta. Por eso es que creo que este es un momento que no se puede dejar pasar. Claro. Aquí no se puede dejar enfriar las cosas. Hace 4 años se enfriaron y después las normalizaron y se pusieron a negociar con ellos. Esto no se puede enfriar porque sería un desastre para todos. Vicepresidenta, quiero agradecerle por su tiempo. Gracias por este espacio. Tenga usted una buena jornada y lo mejor para Venezuela, lo mejor para América Latina. Para todos, muchas gracias. Y felicitaciones a la canciller argentina. Diana Mondino hizo una excelente intervención esta tarde en ese Consejo Permanente de la OEA. Felicitaciones a ella. Muchísimas gracias, vicepresidenta.